Yo estuve viendo algunos de sus comentarios, me parecieron súper interesantes y la pregunta que más me surge es ¿por qué la mayoría de sus personajes se basan en estar solos o porque siempre terminan estando en soledad? Bueno, esa es una pregunta interesante para la que no creo que tengo respuesta. Creo que tengo que escribir más libros para encontrar, ¿no? Esa respuesta. Pero sí es cierto que mis personajes se sienten solos o de hecho están solos en el mundo, ¿no? ¿Cómo siente que se identifica uno con lo que usted escribe? Bueno, es difícil dar esa respuesta porque no puedo yo hablar por los lectores, ¿no? Pero lo que he sentido y lo que me han dicho muchas veces es que narro cosas con las que se sienten identificadas, ¿no? He tenido, no sé, en Los Abismos hay una mamá que cuando tuvo su bebé no sintió que era linda, ¿no? Ya nos han dicho que las mamás ven a su bebé y les parece lindo, ¿no? Entonces muchas mujeres me han dicho, ay, gracias por contar eso porque a mí me pasó que yo le vi a mi bebé lindo, ¿no? Entonces un poco eso es lo que siento, que las personas se sienten identificadas con algunas de las cosas sobre las que escribo. Okay. ¿Cómo fue esa transformación? Porque donde yo sé, usted antes no quería ser madre, entonces ese cambio de mentalidad. Eso me pasó, ¿no? Yo creo que los hijos no se tienen desde la racionalidad, ¿no? Uno no dice, voy a hacer una lista de los pros y los contras y voy a decidir si quiero tener hijos o no. A mí me pasó que mi cuerpo me pidió tener un hijo, ¿no? Era un deseo que no pasaba por lo racional, era un deseo instintivo, era un deseo animal y me di cuenta de lo que había hecho cuando yo tenía el bebé nacido y dije, Dios mío, ¿yo por qué hice esto? Allá empezó la parte racional a hacerse las preguntas. Me pareció muy curioso de que comenzaste a escribir desde los 7, 8 años. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, es algo que he hecho toda mi vida y a veces le preguntan a uno por qué escribe, ¿no? Y pues yo me he inventado como una mitología, un mito fundacional, porque en realidad no tengo ni idea por qué escribo, porque empecé a leer desde muy chiquita, entonces estoy escribiendo casi desde que tengo memoria, ¿no? Desde primero de primaria, cuando aprendí a juntar letras y ponerlas en un papel, empecé a escribir ficción. Okay. También háblame un poco del proyecto que tienes para las mujeres escritoras. Yo trabajé durante 5 años en un proyecto que se llama la Biblioteca de Escritoras Colombianas, que es un proyecto de rescate y promoción de la literatura hecha por mujeres en Colombia. En la primera etapa, con 2022, publicamos 18 autoras y algunas 18 autoras destacadas colombianas, nacidas desde la colonia hasta la primera mitad del siglo XX, ¿no? Son 18 títulos, uno por cada autora, y ahora en 2025 publicamos la segunda etapa, que comprende 10 antologías de diversos géneros literarios, que incluye el trabajo de 96 autoras y un collage. ¿Cuál es esa escritora mujer que se te viene a la mente cuando dices es un trabajo excepcional? Yo creo que hay muchas escritoras excepcionales en la historia de Colombia. Para mí, la primera gran autora colombiana es Soledad Acosta de Samper, ¿no? Me gusta también mucho Elisa Múgica, ¿no? Elena Araujo, Emilia Yarza, ¿no? Y luego podríamos entrar Marvel Moreno, ¿no? Luego podríamos entrar en el territorio de la modernidad de autoras vigentes y vivas que no necesitamos nombrar porque están publicando, sus libros se están vendiendo y las conocemos, ¿verdad? Pero lo interesante de este trabajo es precisamente poner el ojo en esas autoras que han sido excluidas y cuyos trabajos por mucho tiempo no circularon, a pesar de que eran grandes autoras. Y al final, si me regalas algún mensaje para esas jóvenes o jóvenes también varones que quieran comenzar a escribir, que les dé miedo dar ese paso, porque también se tiene el tabú de que esto no da muchos ingresos o de que van a vivir, porque dicen que la vida de los artistas pues no es como una gran vida, pero yo siento de que va mucho más allá y se tiene como ese temor, nosotros los jóvenes, y me incluyo, de dar ese paso, estudiar otra cosa y no cumplir ese sueño. Bueno, yo creo que es cierto que es muy difícil vivir de los libros.
Y me parece que lo primero que un escritor aspirante debe hacer es asegurarse el sustento, ¿no? Y luego, pues escribir, ¿verdad? Pero entonces, un escritor debe asegurar el sustento en un trabajo que no le quite todo su tiempo vital, que no le quite sus mejores horas del día para que esas las dedique a escribir. Listo, muchísimas gracias por estar aquí en la Cámara de Cultura Viva y le deseo lo mejor. Muchas gracias a ustedes.